Muy bien, buenos días hermanos, buen domingo para todos. Vamos a empezar con pues algunas imágenes que pues tal vez nos pueden dar un poquito de risa. Yo sé que algunos de aquí, especialmente los jóvenes, están bien metidos a los memes, entonces pues vamos a ver algunos memes que a mí me han gustado en estos días. Espero que a ustedes también. Bueno, empezamos con unos memes porque estamos viendo tal vez el capítulo más denso, con más detalles, más difícil en todo el libro de Daniel el día de hoy. Es un capítulo que vamos a estar viendo por este domingo y también hoy en ocho. Y como mucho en el libro de Daniel mezcla eventos históricos que en su momento era profecía con profecía que todavía no vemos. El día de hoy vamos a ver pues prácticamente pura historia, algunos personajes que ya hemos visto, hemos conocido en cierta forma por lo que ya hemos visto en el libro de Daniel y también algunos personajes nuevos. Es interesante que esta parte de Daniel es la razón principal por lo cual mucha gente quiere decir que Daniel fue escrito mucho después, porque el nivel de detalle, y lo hemos visto, lo hemos dicho y visto antes, pero el nivel de detalle que da Daniel en estas profecías, cuando Daniel escribió muchísimos años antes, es realmente asombroso y otra vez nos recuerda que tenemos un Dios que sabe y planea el futuro. Um, Vamos a empezar con la lectura del texto de la primera parte. Vamos a leer del día de hoy, vamos a estudiar Daniel 11, de los versículos 1 a 35. Entonces, si tienen sus Biblias, si pueden seguir con la vista, pues adelante. Cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, también le brindé mi apoyo y mi ayuda. Pero ahora voy a darte a conocer la verdad. Van a levantarse en Persia 3 reyes más, y hasta un cuarto, el cual será más rico que los otros 3. En cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, incitará a todos contra el reino griego. Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con lujo de fuerza y hará lo que mejor le parezca. Pero tan pronto como surja su imperio, se resquebrajará y se esparcirá hacia los 4 vientos del cielo. Este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo dividirá y se lo entregará a otros. El rey del sur cobrará fuerza, pero uno de sus comandantes se hará más fuerte que él, y con alarde de poder gobernará sobre su propio imperio. Pasados algunos años harán una alianza. La hija del rey del sur se casará con el rey del norte, y harán las paces, aunque ella no retendrá su poder y el poder del rey tampoco durará. Ella será traicionada, junto con su escolta, su hijo y su esposo. En esos días, uno de la familia real usurpará el trono de la hija del rey del sur, y con su ejército atacará al rey del norte y a la fortaleza real, saliendo victorioso de la lucha. Se apoderará de las estatuas de metal de sus dioses y de sus objetos de oro y de plata y se los llevará a Egipto, dejando tranquilo al rey del norte durante algunos años. Luego el rey del norte invadirá los dominios del rey del sur, pero se verá forzado a volver a su país. Ok, muy bien. Otra vez tenemos una lista de eventos, unos versículos que hablan de reyes y de eventos en sus reinados. Entonces vamos a empezar con este texto. Versículo 1 dice, cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, le brindé mi apoyo y mi ayuda. Recordamos el contexto de capítulo 10, que eh, que Daniel recibe la visita de un ángel. No sabemos el nombre del ángel, pero él habla de que él luego ayuda a Miguel, y parece ser que a veces Miguel le ayuda a él y él le ayuda a Miguel,
y nos recuerda de esa realidad de un conflicto celestial entre ángeles, entre demonios. Si podemos recordar un poquito en el libro eh, de Esdras, de Nehemías y también Esther, había conflictos grandes en cada uno de esos libros. En el libro de Esdras recibieron se escribió una carta al rey diciendo que pues los judíos eran un pueblo rebelde y tenían que dejar de construir el templo por unos 15 años. En el tiempo de Esther, recordamos ese complot de matar a los judíos en toda la región, en todo el imperio de Medo-Persa. Y en el libro de Nehemías también vimos conflictos tanto externos como internos. Sabemos que cuando Dios tiene un plan para su pueblo, habrá oposición satánica, y tenemos una ventanita interesante. Entonces ese ángel sigue relatando a Daniel y le dice mucho más y una profecía muy amplia y la vamos a ver el día de hoy. Esa es la última revelación en Daniel y sigue hasta el capítulo 12 y revela el sufrimiento de la nación de Israel del tiempo de Daniel hasta realmente el fin de los tiempos. Es muy posible que Daniel esperaba ya un fin definitivo al sufrimiento de su pueblo y ve que solamente regresan unos 40,000 personas a Jerusalén. Jerusalén sigue siendo una ciudad realmente poca cosa en el mundo de ese tiempo, y esta profecía pues informa a Daniel que aunque sí se cumplió la profecía de Jeremías, el pueblo de Israel va a tener que aguantar mucho sufrimiento por muchos más años. Versículo 2. Y en estos versículos, y sé que lo hemos visto en el pasado, en capítulo 8 también vimos 3 reyes. En este capítulo, de hecho, vamos a ver 6 reyes, perdón. 5 el día de hoy y un rey final hoy en 8. Vamos a meternos en algunos detalles, pero también vamos a brincar muchos detalles porque la verdad son muchísimos y son muchos versículos, pero vamos a tratar de hablar del sobresaliente de este capítulo. Entonces, el primer rey, versículo 2, pero ahora voy a darte a conocer la verdad. Van a levantarse en Persia 3 reyes más y hasta un cuarto, el cual será más rico que los otros 3. En cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, incitará a todos contra el reino griego. Ahora, el 4 rey de Persia se llama Asuero y es el rey que vemos en el libro de Esther. Esther era reina de este rey y es el 4 rey del reino medo-persa. Asuero realmente era un rey muy poderoso. Esther 1:1 dice, el rey Asuero que reinó sobre 127 provincias que extendía desde la India hasta Cus, o sea, el norte de África, estableció su trono real en la ciudadela de Susa. Tenía el ejército más grande de la historia antigua y Asuero empieza a pelear contra Grecia y fue derrotado, pero Grecia recordaba eso. Tal vez podemos recordar algunas historias. Hay una película de los 300, eso relata la primera batalla que Grecia perdió. Medo-Persa bajo Asuero, también se llama Xerxes I, llegó con muchísimos barcos a Grecia y a fin de cuentas perdió. Grecia, en una
digamos, un espacio angosto cerca de Corinto. Se metieron todos los barcos y hubo un masacre ahí de una destrucción de barcos de Grecia hacia Medio Persa, y Medio Persa realmente, después de ganar algunas provincias en la Primera Guerra, luego perdió bastante fuerte y regresó hacia el este. Pero Grecia recordaba esa batalla por mucho tiempo. Y después de esa derrota en Salamis, en Grecia, unos 150 años después, vemos otro rey en versículo 3. Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con lujo de fuerza y hará lo que mejor le parezca. Y efectivamente, hace unos 100 años después de Asuero, encontramos otro rey. El segundo rey de este capítulo se llama Alejandro Magno. Hemos visto en capítulo 8 bastante este rey Alejandro Magno. Hemos hablado bastante de él, y es el macho cabrío de capítulo 8. Versículo 4, pero tan pronto como surja su imperio, se resquebrajará y se esparcirá hacia los cuatro vientos del cielo. Este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo dividirá y se lo entregará a otros. Ya hemos hablado de Alejandro Magno, que murió cuando tenía unos 33 años después de conquistar el mundo. Pero Alejandro tuvo un medio hermano con problemas mentales. Tuvo Alejandro un hijo ilegítimo y un hijo que nació después de su muerte. Y efectivamente esas tres personas fueron matados, y su reino llegó a dividirse entre cuatro generales. Y hemos otra vez visto esto bastante en capítulo 8. Aquí nada más recordamos lo que vimos en ese tiempo. Pero llega a ser importante porque prácticamente el resto de este capítulo habla de un conflicto entre dos de las regiones de sus dos generales, Ptolemo y Seleucio. Ptolemo en la parte de Egipto, al sur de Jerusalén, y Seleucio en la parte al norte, hacia Babilonia, hacia Siria. De hecho, a veces estas guerras se llaman las guerras de Siria, por lo mismo. Entonces, de versículo 5 a versículo 20 pasan unos 200 años. En el versículo 5 vemos el tercer rey de este capítulo, y es el rey Antíoco II Teos. Él puso ese nombre para él mismo, que significa Antíoco Dios. Y aquí en versículo 6 habla de una alianza entre el sur y el norte. Sabemos por la historia que se da pues la hija del sur de Egipto, y se casa con el rey del norte, este señor Antíoco Teos. Dice aquí en el versículo que ella, la princesa del sur, será traicionada junto con su escolta, su hijo y su esposa. Es interesante que sabemos que por la historia pasó exactamente así, como todo un telenovela. El Antíoco, el rey del norte, quería casarse, pero había un problema, que ya estaba casado. Entonces lo que hizo es que se divorció de su esposa y se casa con la princesa del sur, y manda en exilio su ex esposa. Bueno, ¿qué creen? Que la ex esposa no le gustó mucho la idea, y regresa, mata a la nueva esposa y su hijo, y después envenena al rey
a su ex esposo. Entonces así termina la historia exactamente como dice aquí en la Biblia. Vamos también a ver un poquito de esos relatos de las guerras entre versículo 10 y 20, y no vamos a meternos mucho en detalles, pero sabemos que por la historia que luego el sur atacaba el norte, luego el norte al sur, que se atacaban con miles de tropas, con hasta elefantes, y vemos todos estos datos en la historia, y aquí Daniel, años y años antes, nos está diciendo: tocará a sus hijos alistarse para la guerra, y reunirán a un gran ejército que, como una inundación, avanzará arrastrándolo todo hasta llegar a la fortaleza. Enfurecido, el rey del sur marchará en contra del rey del norte, que será derrotado a pesar de contar con un gran ejército. Ante el triunfo obtenido, el rey del sur se llenará de orgullo y matará a miles, pero su victoria no durará, porque el rey del norte reunirá a otro ejército, más numeroso y mejor armado que el anterior, y después de algunos años volverá a atacar al rey del sur. Mira, Daniel, por ese tiempo habrá muchos que se rebelarán contra el rey del sur, incluso gente violenta de tu pueblo, pero no saldrán victoriosos. Así se cumplirá la visión. Entonces el rey del norte vendrá y levantará rampas de asalto y conquistará la ciudad fortificada, pues las fuerzas del sur no podrán resistir, ni siquiera sus mejores tropas podrán ofrecer resistencia. El ejército invasor hará de las suyas, pues nadie podrá hacerle frente, y se establecerá en nuestra hermosa tierra, la cual quedará bajo su dominio. El rey del norte se dispondrá a atacar con todo el poder de su reino, pero hará una alianza con el rey del sur. Este le dará su hija en matrimonio con miras a derrocar su reino, pero sus planes no tendrán el éxito esperado. Dirigirá entonces sus ataques contra las ciudades costeras y conquistará muchas de ellas, pero un general responderá a su insolencia y lo hará quedar en ridículo. Después de eso, el rey del norte regresará a la fortaleza de su país, pero sufrirá un tropiezo y no volverá a saberse nada de él. Después del rey del norte, ocupará el trono un rey que, para mantener el esplendor del reino, enviará a un recaudador de impuestos. Pero poco tiempo después ese rey perderá la vida, aunque no en el fragor de la batalla. Bueno, repito, los versículos del 10 al 20 prácticamente relatan la historia de las guerras entre los reyes del norte, los reyes griegos del norte y los reyes griegos del sur. La historia nos dice que había como 6 de esas guerras, y del 10 al 20, y si quieren estudiarlo por su cuenta, hay muchos detalles. Otra vez que Daniel escribía cientos de años antes de que realmente eso pasara. No hay posiblemente en toda la Biblia un texto que habla de la historia con tanto detalle. Cuando llegamos ya a versículo 21 hasta el versículo 35 es la última sección de nuestro texto, y ya llegamos a, digamos, el quinto rey que vamos a hablar en esta sección, y se llama el rey Antíoco Epífanes. Es un rey que ya vimos con cierto detalle en capítulo 8, también se menciona en capítulo 9. Una persona que se conoce tal vez más que nada por defamar, por profamar el templo de Dios en Jerusalén. Él puso ídolos griegos de Zeus y otros en el mero templo, y hiciera que los sacerdotes comieran puerco. Un hombre muy vil, un hombre muy profano, muy pagano. En el versículo 31 lo describe como un hombre despreciado. Habla de sus artimañas, de sus engaños, y efectivamente ese rey llegó a su posición de poder por engaño, por decepción.
los versículos relatan una serie de conquistas, una serie de hechos de este rey, y en cierta forma, por ejemplo, 23 dice que él repartirá entre sus seguidores el botín. En cierta forma es medio socialista, medio Robin Hood, pero todo lo que hace con otros propósitos. Luego dice que y hará planes para atacar las ciudades fortificadas. No vamos a leer todos los versículos, ya los hemos escuchado, pero el punto aquí es que cuando el ángel revela tantas cosas a Daniel, está diciendo, primeramente, hay ángeles peleando por su pueblo. Dios está muy pendiente a su pueblo. Sin embargo, pasarán muchos días, muchos años, que el pueblo de Israel se mantendrá bajo el dominio de los gentiles. En su lugar reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y recurriendo a artimañas, usurpará el trono. Arrasará como una inundación a las fuerzas que se le opongan. Las derrotará por completo, lo mismo que al príncipe del pacto. Engañará a los que pacten con él y con un grupo reducido usurpará el trono. Cuando las provincias más ricas se sientan más seguras, las invadirá, logrando así lo que jamás lograron sus padres y abuelos. Repartirá entre sus seguidores el botín y las riquezas que haya ganado en la guerra y hará planes para atacar las ciudades fortificadas. Pero esto no durará mucho tiempo. Envalentonando por su fuerza, ese hombre atacará al rey del sur con un gran ejército. Al frente de un ejército muy grande y poderoso, el rey del sur responderá al ataque, pero no podrá vencerlo porque será traicionado. Los mismos que compartían su mesa buscarán su ruina. Su ejército será derrotado por completo y muchos caerán en batalla. Sentados a la misma mesa, estos dos reyes pensarán solo en hacerse daño y se mentirán el uno al otro. Pero esto de nada servirá, porque el momento del fin todavía no habrá llegado. El rey del norte regresará a su país con grandes riquezas, pero antes profanará el santo templo, así que llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. En el momento preciso, el rey del norte volverá a invadir el sur, aunque esta vez el resultado será diferente, porque los barcos de guerra de las costas occidentales se opondrán a él y le harán perder el valor. Entonces retrocederá y descargará su enojo contra el santo templo. En su retirada se mostrará bondadoso con los que renegaron de él. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada, o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Cuando caigan recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. Bueno, de nuevo, este capítulo del 11 de Daniel es un capítulo lleno de profecías que se han cumplido cada una con lujo de detalle. ¿Qué podemos aplicar? ¿Cuáles conclusiones podemos llegar a través de este texto? Bueno, primeramente, Dios protege y defiende su pueblo. Vemos que tanto en capítulo 10 como el principio de este capítulo, que hay ángeles que están peleando batallas. Si ponemos esto en contexto, en Esdras vemos oposición de otros pueblos, de la reconstrucción del templo. También en Esther vemos un complot para matar a los judíos en toda
todo el imperio de Medo-Persa. Y en Nehemías también vemos mucha oposición, tanto interna como externa. Unos hombres, Tobías y Sanballat en particular, que realmente buscaban oponerse al trabajo de Dios. También hoy en día, si vemos nuestras iglesias, luego hay conflictos, luego hasta hay divisiones, y no dudo que hay algo detrás de eso, en particular las divisiones de la iglesia, que el enemigo de nuestras almas le encanta hacer eso. Y en otras cosas también sabemos que nuestro adversario es activo, pero también Dios nos cuida y nos protege. Pues también otra aplicación que podemos ver es que Dios contesta nuestras oraciones. En el caso de Daniel se tardó un poquito, ¿verdad? Unas 3 semanas. Tal vez nuestras oraciones se tarden en contestarse por semanas, meses, tal vez hasta años, pero Dios sí nos escucha. También la respuesta tal vez no es la respuesta que esperábamos. En el caso de Daniel, yo creo que él quería escuchar que el pueblo todo iba a regresar, y iba a regresar a la gloria de antes, con poder, con dominio propio, pero pues realmente no fue así. Dios está atento a nuestras oraciones. Primero de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y por fin, bueno, es una aplicación que hemos tenido mucho en este libro de profecía, que Dios tiene todo, absolutamente todo, bajo su plan y control, inclusive tal vez las cosas que para nosotros no esperábamos, o las cosas que en cierta forma son negativas. Dios sabe, y Dios tiene, como Dios tenía los reyes y los gobernantes de Medo-Persa y Grecia, pues también tiene muy en mente y está consciente de nuestros gobernadores. Bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo de Daniel 11, y seguimos con los últimos versículos hoy en 8. Gracias.